quiero poner de manifiesto cómo Mavi Mestre, lo que yo he conocido en la universidad como vicerrectora primero y como rectora después, su gran capacidad de gestión en defensa de los intereses de la universidad, y cómo en esa capacidad de gestión ha ayudado cuando ha hecho falta, y lo he conocido directamente, a cualquier miembro de la comunidad universitaria que así lo ha necesitado. En segundo lugar, quiero destacar su interés por mi facultad, por la Facultad de Derecho, que se demuestra muy claramente en la configuración del equipo rectoral para las próximas elecciones, con una Secretaría General potente y con un vicerrectorado muy importante a cargo de una profesora de esta facultad. Por último, quiero poner de relieve que cuando se presenta un solo candidato, una sola candidata al rectorado, y además con estos tiempos de pandemia que todavía corren, es muy peligrosa la abstención. Necesitamos un rectorado fuerte, que sea percibido fuera por la administración como fuerte, porque muchas veces hay que plantear reivindicaciones, por ejemplo, de la financiación, en donde la administración es necesario que se vea muy bien concernida por los intereses de la universidad y la defensa que el rectorado hace de esos intereses. Por eso creo esencial, con ese peligro, por estas condiciones objetivas que he dicho que hay de abstención, que se vaya a votar a la única candidata que se presenta, aunque solo fuera por los intereses de la propia universidad y de la propia facultad, nada más.